Hola queridos amigos, nuevamente en la cabaña, este lugar mágico que ya les he explicado de qué se trata. Les recuerdo que este programa se llama Nuevo Ensayo. Yo soy Mario Buley y se graba desde la cabaña de Rarinco, un lugar muy cerquita de Los Ángeles, en Chile. Bueno, hoy día lo vamos a pasar muy bien. Traigo cosas, yo creo, bastante entretenidas para calentar un poco la tarde, que ha estado un poquito helada. Primero vamos a hablar de estos lugares mágicos, ¿ya? No solo como la cabaña, sino que, por ejemplo, vamos a hablar de dos lugares que para mí tienen bastante significado: Cuncumen y Huelquén. Si ustedes se fijan, los dos lugares tienen nombres derivados del mapudungún, porque las culturas indígenas especialmente eran muy sabias al momento de llamar tanto a los lugares como a sus hijos, y siempre era un nombre riquísimo en significado. Eso ha cambiado un poco. Nosotros hoy día estamos hemos simplificado mucho la parte nominal, ¿no? Hasta llegar al extremo en el mundo computacional ya de hablar de hashtag o de simplemente etiquetar las cosas. Las culturas antes le ponían un nombre lleno de sabiduría. ¿Qué significa Cuncumen? Por ejemplo, el mapudungún es el murmullo del agua. Este es un lugar precioso que queda en la comuna de San Antonio, cerquita del mar, y que para mí es importante porque en ese lugar está creciendo ya mi nieto menor, que se llama Teo, a quien yo adoro, y él mirando esta belleza desde ese ventanal precioso en que se ve un valle con el río y un horizonte casi en el infinito, él está estimulando y está madurando su cerebro. A pesar de que tiene 1 año, todo lo que él mire, todo lo que contemple, es un poderoso estímulo para su desarrollo cerebral, ¿ya? Entonces, enhorabuena y gracias a Benjamín, que es su padre, ellos están en este minuto junto a Josefina en ese lugar paradisíaco. El otro lugar que también me parece interesante nombrar hoy día es Huelquén, donde viven dos amigos también, Marcus y Nani, en el Valle del Maipo. Significa lindo amanecer. ¿Por qué ¿Por qué le habrán puesto lindo amanecer? ¿Se imaginan ustedes cómo habrá descansado la gente que llegaba a ese lugar desde Santiago y amanecía completamente revitalizado, con su espíritu potente, con una tremenda carga, de nuevo? Entonces, quizás por eso le pusieron lindo amanecer. Eh, ¿qué, ¿Por qué nosotros, los seres humanos, buscamos estos lugares con la magia que nos devuelva la energía, que nos devuelva la paz, que nos devuelva la calma? Quizás porque llevamos una vida un poquitito agitado, con un cierto grado de pasado en revoluciones. Entonces siempre buscamos dónde ir, no solo a descansar, sino que a cargar nuestras pilas. Yo digo a cargar nuestras mitocondrias. Y me recuerda muchísimo, un día viendo National Geographic o Animal Planet, ya no recuerdo, y mostraban la historia de los osos, estos tremendos animales que por su envergadura tempranamente lesionan sus rodillas y tienen una especie como de artrosis, de daño. Y ya cuando empiezan a tener dolor, se van, migran a donde hay unas termas especiales donde ellos curan su dolor, curan su proceso inflamatorio y pueden regresar caminando. Y lo más sobresaliente de esto es que cuando tienen descendencia, cuando tienen crías, y a las crías les sucede lo mismo, sin que ellos no se lo hayan contado, cuando llega el minuto que necesitan las termas, van, andan muchísimos kilómetros y llegan a las termas.
¿Cómo se transmite esta información? Es algo misterioso, pero pareciera que esta necesidad de ir a regenerarse, a revitalizarse, no es solo de los seres humanos. Quizás nosotros no vamos para curarnos de nuestra artrosis, pero sí vamos para curarnos de los procesos inflamatorios del alma. Hoy día se le llama estrés. La verdad es que no le hemos tomado el peso, pero yo les pido que piensen, cuando usen la palabra estrés, piensen en daño. Estrés no es una incomodidad, no es una molestia, no es un malestar, es daño. No solo espiritual, no solo emocional, también es daño orgánico. Entonces, si el oso sabe perfectamente cómo curar su daño y poder seguir caminando sin dolor, yo espero que nosotros, que me imagino, tenemos un poco más de recursos que el oso, seamos capaces también de encontrar la forma de curar nuestro dolor. Ahora vamos a tocar un punto muy lindo. A mí al menos me apasiona, que ya no es el lugar propiamente tal, si está cerca de la cordillera, cerca del mar, si hay un río, si hay un lago precioso, sino que vamos a hablar de un concepto que yo les sugiero ustedes lo incorporen a su recurso mental, que es el Zeitgeist. Búsquenlo, se escribe con Z de Zeit, que es el tiempo en alemán, y Geist, que es el espíritu. Zeitgeist, ¿ya? Este concepto también es como las culturas indígenas. No es solo un nombre. Nos está representando, ¿ya?, un ambiente cultural, un ambiente emocional, donde nosotros podemos también desarrollarnos, tanto en lo intelectual como en lo emocional. O sea, se establece en estos lugares, debido a su clima, una simbiosis entre el entorno, repito, cultural, ¿ya?, y nosotros, que necesitamos con urgencia este desarrollo. Les recuerdo, Zeitgeist. Ahora, así como los vinos, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Todos ustedes han escuchado la palabra terroir en relación a los caracteres de un vino, de una cepa determinada. Y es como el terreno, ¿ya?, o terruño, marca su impronta en el vino, ya sea por su clima, por sus minerales, por el sol, por las horas de sol, etc. En cambio, en el plano espiritual, nosotros no vamos a hablar del terroir del espíritu, pero sí vamos a hablar del Zeitgeist de nuestro espíritu, que nos afecta a nosotros en el desarrollo espiritual. Y estos lugares donde hay cultura, donde hay inteligencia, donde hay desarrollo intelectual, sin duda que nos afectan poderosamente. Y no vamos a demostrar, ¿cierto?, como los vinos, los caracteres del lugar, pero sí vamos a demostrar los caracteres espirituales. Y eso es muy importante. Yo siempre, a modo de ejemplo, les digo que cuando uno está en estos lugares mágicos, como puede ser La Cabaña, como puede ser Cuncumén, como puede ser Quilaco, como puede ser Pangue, o en fin, tantos otros lugares maravillosos, durante la noche, ¿por qué dormimos tan bien, en primer lugar? Desde luego porque estamos como desenchufados, ¿no?, del ajetreo cotidiano, pero también porque yo siempre les cuento que en estos lugares es el ambiente el que cuida nuestros sueños.
Y cuando digo ambiente, especialmente me refiero a la noche, sobre todo a esas noches estrelladas, donde uno antes de irse a acostar, mira el cielo y ve las constelaciones. Todavía yo creo que hay mucha gente que se llena de asombro cuando mira el cielo. En este lugar, por ejemplo, aquí ya en octubre, es fascinante ver la constelación de Orión y cómo las Tres Marías nos cuidan y nos vigilan durante nuestro descanso. Entonces, no solamente tenemos que pensar como en los vinos, en el agua, en los minerales, en el sol, sino también en el cielo. Y ahora vamos a pasar, vamos a tratar de entender que estos lugares, cualquiera de los que ya he nombrado, también tienen una tremenda singularidad. Para nosotros son lugares únicos, ¿ya? Estos lugares no pretenden representar otra cosa que su autenticidad. Por eso hay un dicho precioso, que estos lugares son como una epifanía del universo. ¿Qué es lo que es epifanía? Son una manifestación del todo, pero ningún lugar, ni por muy maravilloso que sea, puede arrogarse la representación del todo. Por eso es que tenemos que ser muy, muy cuidadosos cuando visitamos un lugar y a veces lo miramos con un tono algo despectivo, algo peyorativo. Es fundamental, primero, conocer, segundo, ver qué relación establecemos, sentir la singularidad del lugar y ojalá después hablar algo si es que hablar. Bueno, como ustedes ven, tenemos algunos invitados aquí que yo hoy día quise que lo visibilizar, los personajes que habitualmente no participan y que no tienen voz, como dicen los políticos, ¿no? Aquí están mis invitados para que ustedes los conozcan. Y este no estaba pensado en la invitación. Bueno, pero alguien seguramente le hizo llegar la invitación y él es muy cariñoso y también quiso estar presente. Ahora vamos a pasar a una parte, digamos, quiero que abordemos juntos un tema maravilloso, que es el placer. Pero, ojo, aquí vamos a hablar del placer intelectual, ¿ya? Porque en nuestra cultura, me refiero a la cultura chilena, cuando hablamos de placer, pareciera que lo hacemos con un poco de vergüenza o con un pudor impropio. Yo creo que cuando hablamos de placer, tenemos que hablar con la misma alegría, con la misma libertad que cuando hablamos de felicidad. Porque más aún, que es un placer desde el punto de vista intelectual. ¿Y por qué digo esto? Porque el gran representante en el mundo de la filosofía del placer, seguramente ustedes han escuchado a Epicuro. Epicuro es un personaje posterior a Aristóteles, posterior a Alejandro Magno. Entonces, él crea también su escuela. No quiso ser menos, ¿cierto?, que Aristóteles o que Platón. Y crea su escuela y le llama Jardín, una casa preciosa en Atenas. Y aquí marca la diferencia Epicuro, porque él invita a su escuela a las mujeres, también invita a la aristocracia de Atenas y también invita a los esclavos. O sea, es realmente un hombre revolucionario en el mundo del pensamiento, Epicuro. ¿Y por qué se llama jardín? Porque pareciera que el ambiente, el jardín, por ejemplo, como ambiente bonito, ¿ya?, donde la belleza está en el entorno, estimula y facilita muchísimo nuestra forma de pensar. La belleza, aunque ustedes no lo crean y quizás no sea el momento para hablar de belleza, no es un estorbo, ¿ya? No es solo un adorno, también tiene que ser una creación de nuestro espíritu. ¿Y por qué? Porque la belleza, de alguna u otra manera, está muy familiarizada con la ética, ¿ya?, con el bien que somos capaces de hacer.
Entonces, en eso Epicuro fue un gran aventajado para la época. Y en el placer de Epicuro, que la gente a veces tiene un concepto bastante equivocado, creen que poco menos es una orgía, es un placer justamente contrario, es un placer mesurado, ¿ya? Es un placer que busca el equilibrio, que busca nuestra serenidad, nuestra paz espiritual. Ojo, piensen, un placer que de alguna u otra manera nos permite encontrar nuestro equilibrio espiritual. Y acá es un poquito agregado que voy a hacer. En este placer, dice Epicuro, el espíritu vive una experiencia de refinamiento. O sea, pareciera que desde el punto de vista cultural, el placer es necesario, es fundamental, porque el espíritu también se perfecciona. Refinamiento significa eso, perfeccionarse, acercarse a su plenitud, a su acabamiento en el concepto griego. En Chile el acabamiento es cuando uno está gagaya, está convertido en un desastre. En el mundo de la estética y del arte, el acabamiento es precisamente lo contrario, es la plenitud. Ahora, ¿por qué yo les dije el placer intelectual? Porque noto tanto en el mundo político, en el mundo social, en el mundo común y corriente, siempre percibo un tremendo anhelo de crear cultura y de democratizar la cultura, ¿ya? ¿Quién no ha visto en los medios de comunicación o de desinformación, como mejor sería llamarlo, esta inquietud por llevar la cultura a las provincias? Como si nosotros aquí en Los Ángeles quisiéramos la cultura que tiene Santiago o la cultura que tiene Valparaíso o Concepción. Créanme que no es necesario, ¿ya? No creo que, obviamente, este programa lo vea alguna vez algún personero encargado de los programas culturales, pero al menos en Los Ángeles no necesitamos que nos vengan a pasear alguna figura inflable o algún muñeco de ese Santiago todo a mil, por ejemplo, de las compañías francesas de teatro y circo callejero, Le Homme de Beau. Ustedes se acuerdan esos tremendos muñecos, ya hace poco, ¿cierto? Ese muñeco como, no sé, de 7 metros, de mimbre, que lo pasean por la Alameda, frente a la Moneda, con toda la gente boquiabierta, mirando a este tremendo títere, ¿ya? De mimbre, de esta compañía francesa. La verdad es que no es necesario, no lo traigan, ¿ya? Nosotros tenemos, gracias a Dios, tenemos la posibilidad de desarrollarnos culturalmente. ¿Y cómo les quiero yo proponer? ¿Cuál es el espíritu de este programa, del nuevo ensayo? Es que ustedes se dediquen todos los días, un poquito, todos los días. Les recuerdo que este programa está orientado a gente mayor, especialmente mayor de 60 años, o de 70, por supuesto, pero que todos los días se propongan dedicarse a pensar como acto cultural, ¿ya? Es muchísimo más importante. Una hora de cada uno de ustedes, o de cualquiera de ustedes, pensando, que Santiago todo a mil. Yo le voy a hacer una comparación, pero cuando yo veo este muñeco de esta compañía francesa, este títere de mimbre, en la Moneda, en la Alameda, ¿ya? Me imagino, ¿y cómo lo tomarían los franceses si nosotros llevamos al Condorito de Pelotillehue y lo paseamos en los Campos Elíseos? ¿Sería para ello un acto cultural? ¿Enriquecería, ya, la cosmovisión de los franceses? ¿Por qué no? Estamos en un mundo que casi Pelotillehue y los Campos Elíseos es como lo mismo, es como la continuación de la avenida, ¿ya? Entonces estamos un poco confundidos.
Por lo tanto, yo les ruego que cuando se pongan a leer, cuando se pongan a pensar, que es sinónimo, la lectura es como el cargador del cerebro, es el cargador de nuestra mente. Así como cuando en el celular nos queda poca batería, ¿ya? Y nos desesperamos, o sea, realmente nos da casi una crisis de pánico porque no encontramos el cargador, ¿no? Y tenemos que ponerlo a cargar rápidamente. Bueno, yo les sugiero que pongamos a cargar nuestro cerebro. Y la forma es leyendo. La lectura es sin duda la principal fuente de desarrollo intelectual. Tómenlo en serio. Y en esto, como ya se nos va el tiempo de la nada, realmente dije mucho menos de lo que tenía pensado hoy día conversar con ustedes, pero hay una frase que les pido no la olviden, que es sapere aude. Sapere aude también es de Horacio, como el carpe diem, porque es necesario saber tantos años que esto ya estaba escrito por algún intelectual de nuestra historia, y sapere aude significa atrévete a pensar. Y Horacio dice lo siguiente: cuando uno se atreve a pensar, cuando uno comienza a pensar, ya está en la mitad. Es fantástico. Cuando uno se atreve a pensar, ya está en la mitad. Yo sé que es difícil, es muy difícil, porque les van a decir de todo. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué tenías esa cara de pavo? ¿Qué te pasó? ¿En qué estáis pensando? Eso no te va a dar plata, con eso no vaya a comer, de eso no vaya a vivir. O sea, realmente ponerse a pensar es casi una provocación. Pero ojo, yo pienso que es una provocación especialmente en el mundo político, en el mundo de las ideologías. No hay nada que irrite más a alguien ajeno a nuestra vida que nos vean pensando. Es como si les temblara su doctrina o su propuesta ideológica. Es casi un insulto, pero no debe ser un insulto en nuestra vida cotidiana. Antes de terminar, les recuerdo, sapere aude. Otra cosa, hay un libro que se lo voy a recomendar y que tienen que comprar, tienen que pedirlo a como sea, que es sobre la libertad de John Stuart Mill. Es un libro que recomendó nuestro ministro Ignacio Briones de Hacienda el domingo en la entrevista en Icare. John Stuart Mill, sobre la libertad. Y la otra tarea es que en YouTube vean, ahora mismo, terminando este programa, el último discurso de Nicolás Ceausescu, el presidente comunista y dictador de Rumania durante más de 30 años. Por favor, vean el discurso desde el balcón en la plaza de Bucarest, ante 80.000 personas. Una vez que ustedes vean eso y vean este programa, van a estar felices, van a querer de alguna manera celebrar el participar de este encuentro. Les recuerdo que este programa se llama Nuevo Ensayo. Si les gustó, toquen la campanita, inscríbanse y nos vemos el próximo miércoles.